este reporte, además de otros reportes como el de la OEA, por ejemplo, y los reportes que hizo la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU y el anterior alto comisionado, el príncipe Said, conjuntamente con los informes que desde el año 2002 viene documentando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conforman un paquete impresionantemente bien documentado de datos, de hechos, de confirmación de situaciones, de testimonios también, que permiten aseverar pues, que hay una muy buena documentación que ha pasado a manos de la Corte Penal Internacional, en este caso de la fiscal, y que ayuda muchísimo a entender lo que ocurre en Venezuela. A eso se unen también los informes que las ONGs hemos presentado, o expertos hemos presentado a distintos organismos internacionales que coadyuvan a documentar y a demostrar con altos estándares de prueba que estamos hablando pues, de que en Venezuela existen crímenes internacionales que se perpetran desde hace varios años, que hay muchas víctimas que están, digamos, lesionadas en sus derechos fundamentales y que hay también responsables. Ya esa es la tarea de la Corte Penal. Es muy importante anotar que uno de los elementos más enriquecedores de este asunto es que además toca un tema muy difícilmente visto en informes de derechos humanos, que es el tema ideológico. En cada página, en cada texto donde tratan el tema político y la motivación política con la cual se hacen las persecuciones, por ejemplo, o se cometen asesinatos o encarcelaciones, anotan pues que eso tiene un vínculo muy importante con el partido de gobierno. Y eso es un dato muy interesante, ¿no? Porque más allá del dolo o la intención de cometer un hecho punible, está lo que se esconde, ¿no? Que es el motivo político, el motor político que ocasiona la conducta de ataques a la población civil, que en este caso es una población muy amplia, ¿no? Porque la definen como enemigos políticos y así los atacan. Me da tal pues que el informe tiene muchísimos aportes y no me canso de leerlo y de releerlo. Sin duda alguna. Y no es el primer informe que se hace, como dije anteriormente, sino que es el más documentado porque cumple con los altos estándares de prueba de lo que es un examen preliminar, ¿no? Cada dato muy importante los verifica y además de eso lo fundamenta, ¿no? Con los pies de página, etc. Entonces, para reconstruir la memoria histórica es muy importante la documentación jurídica. Yo he formulado esa opinión en muchas oportunidades, digo, la verdad histórica, para que no se pierda en el cúmulo de opiniones y en el debate público, interesado la mayoría de las veces por el negacionismo o impregnado de intereses de esconder y descubrir la realidad, no vale si no hay un fundamento jurídico. Entonces, y vemos el caso, por ejemplo, de los juicios de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg permiten que cada vez que se ponga en duda, se niegue el holocausto, por ejemplo, se enrostre los hechos comprobados ante un juicio, que fue un juicio histórico, ¿okay? Y que, bueno, se fundamentó en pruebas testimoniales, pruebas documentales, pruebas audiovisuales y pruebas de toda naturaleza, ¿no? Sí. Hoy en día con mayor razón porque hay otras herramientas, otros instrumentos. Así que creo que el trabajo de la Misión para el Futuro de Venezuela va a ser muy importante. Y vienen otros, ¿no? Ahora en septiembre viene una nueva reunión del Consejo de Derechos Humanos y naturalmente la Misión Independiente de Determinación de los Hechos tendrá que presentar un segundo informe. No nos olvidemos que su misión ha sido prorrogada por 2 años. Entonces habrá un informe para este septiembre y otro subsiguiente para el año 2022. Así que hay materia muy densa, muy interesante, muy importante y muy bien comprobada sobre la cual hablar a futuro. Desde el punto de vista jurídico cumple con todos los estándares de prueba
porque les permitió a ellos hacer verificaciones no solamente con testigos que podían dar su opinión, su testimonio, su versión de lo que les pasó, sino también otros que, aún no siendo víctimas, pudieron opinar. También consultaron a muchos expertos y pudieron hacer múltiples verificaciones. Hay ahora una cantidad de herramientas de tipo tecnológico que permite hacer verificaciones incluso geográficas, ¿no? Y además hay documentación en las redes que permite consolidar cualquier información y verificarla, sobre todo. Lo más importante es la verificación a través de fuentes públicas creíbles. De manera pues que creo que se utilizaron todas las herramientas. Para los periodistas va a ser un elemento muy interesante a consultar en tiempo presente y a tiempo futuro también. Eso sería muy interesante. Ya hay un portal, el portal de la propia misión tiene todos los elementos de sus hallazgos y tiene todos los documentos que ha producido el gobierno, los documentos que ha producido la misión, las cartas que han dirigido al gobierno y las respuestas que se han recibido, ¿no? De tal que por lo menos a nivel de su trabajo en concreto, todo está allí. Pero sí valdría la pena crear un portal más amplio, que introduzca los documentos que ha producido el gobierno también y que no han sido entregados a la misión, sino que han sido entregados, por ejemplo, a la fiscal. Y también los documentos que ha producido la fiscal, porque la Fiscalía tiene, ante la Corte Penal Internacional, tiene su propio portal, que es el portal de la Corte, ¿no? Y el portal de la misión independiente está suscrito pues al portal general del Alto Comisionado de Derechos Humanos y del Consejo de Derechos Humanos. De forma tal que sí valdría la pena crear un portal con todos estos documentos más los que han producido las ONGs, que son muchísimos. Amnistía Internacional ha producido varios, Human Rights Watch también, y por supuesto las ONGs locales, Justicia, Encuentro y Perdón, Provea, COFAVIC. Por el Monitor de Derechos Humanos nos hemos encargado de divulgar esto, Acceso a la Justicia, el Centro de Derechos Humanos de la Metropolitana, el Centro de Derechos Humanos de la Católica, y muchas otras que se me escapan de la memoria, ¿no? Pero que son igualmente válidos, importantes y sumamente nutritivos en términos de información. Bueno, yo creo que el primer resultado o el primer efecto es influir, como lo ha hecho, en el aceleramiento de las decisiones de la fiscal, porque le ha permitido consolidar la información que ya ella tenía, la que ha recibido y la que pudo obtener por distintas vías, ¿no? Que ya las mencioné en la primera pregunta, ¿no? Y bueno, eso va a tener mucho impacto una vez que se haga el anuncio del pase a la investigación formal, ¿no? Hay informes, por ejemplo, en el área de la militarización, que son fuentes muy especializadas. Por ejemplo, la ONG Control Ciudadano ha tenido mucha dedicación a este tema, y es un tema que a veces se escapa de la mirada de los organismos que son civiles, ¿no? Que no entienden la mentalidad militar, que no entienden la filosofía, que no entienden la lógica, y creo que ONGs como esa de Control Ciudadano permite echar una mirada a fondo, pues, de todos los elementos de la cultura y de las tradiciones militares. De forma tal pues que eso también está reflejado en el informe de esta misión independiente, ¿no? Y creo que va a ser muy interesante, muy nutritivo, y diría que hay que esforzarse pues, en continuar en esto. Se requiere mucha resiliencia, mucha resistencia, mucha paciencia, mucho estudio, mucha dedicación, y el aporte que del exterior nos dan estudiosos del tema de Venezuela para ayudarnos. Pues todo eso forma lo que se llama una masa crítica y contribuye a la formación de la memoria histórica y cultural. Creo que parte de los efectos del informe de la misión independiente de determinación de los hechos es haber forzado la barra para que el gobierno reaccionara
y se diera cuenta de que estaba en la senda incorrecta, en la senda equivocada. Claro, al gobierno no le interesa autoinvestigarse, ¿no? Sería, digamos, como un conflicto de intereses. Y busca siempre enfocarse en los funcionarios de quinta jerarquía, de octava jerarquía, aquellos que tuvieron una participación directa e inmediata en el hecho, pero deja de lado lo más importante, que son los medios altos y los medios, los mandos altos y los medios, los mandos medios. Los altos son los que toman la decisión de permitir, de no prevenir, de no impedir y de no de reprimir, ¿no? Y luego los mandos medios son los que se encargan del correaje, son el vehículo, hasta que llegue pues al mando bajo, que son los actores inmediatos y directos, ¿no? Entonces, bueno, fue un pasito, una especie de avance, por lo menos cambiar las categorías jurídicas con las cuales se estaban haciendo esas investigaciones, pero hasta que no haya investigaciones de nudo hecho, perdón, de antejuicio de mérito, que es el término correcto, las cosas están todavía muy precarias, ¿no?